Bueno, ya hicimos el primer punto, hicimos el árbol de decisión, pero ahora lo vamos a volver a repetir para que cojamos un poquito de habilidad en la construcción de ese árbol de decisión, porque con eso se nos hace facilísimo aplicar el teorema de Bayes. Mire. Entonces el punto B, nos dicen que tomamos al azar una pieza y resulta ser defectuosa. Calcular la probabilidad de haber sido producida por la máquina B. Bueno, construyamos nuevamente el árbol de decisión. Sabíamos que tenemos, la máquina A, que tenemos la máquina B y que tenemos la máquina C, que de acá estábamos construyendo el 45% de las piezas, que acá se construyen el 30% y que acá se construyen el 25%. Dijimos también que de ese 45%, como lo dice aquí, un 3% son defectuosas. Lo que estábamos planteando es que entonces las no defectuosas serían de un punto 97, ¿cierto? Acá las defectuosas entonces era un 4%. Y las no defectuosas, obviamente, serían el otro 96%. De la máquina C, teníamos que de las defectuosas son el 5% y de las no defectuosas, entonces teníamos el 95%. Y ya con esto habíamos planteado nuestro árbol de decisión. Ahora miren lo que nos están preguntando. Que tomamos al azar una pieza y resultó que era defectuosa. O sea, que miren que es a posteriori, desde acá para acá, resultó que era defectuosa. Lo que sabemos es que es defectuosa, cualquiera de estas, que es defectuosa. Pero me dicen que calcular la probabilidad de que haya sido de la máquina B, o sea, de esta de la mitad. Lo que me están preguntando en términos algebraicos es la probabilidad de que sea de la máquina B, dado que ya sé que es defectuosa. ¿Sí ven? Eso es lo que me están preguntando. Lo primero que supe es que era defectuosa. Lo primero que supe es que era defectuosa. Mire, yo sé, siempre que tomamos una condicional, lo primero que ocurre está acá, ¿cierto? Con la probabilidad de B, dado que ya sé que es defectuosa. La probabilidad que sea de la máquina B, dado que lo primero que sé es que es defectuosa. Y entonces Bayes me dice, sí, eso va a ser igual a las probabilidades a priori. Miren que este es a posteriori porque parte de acá hacia acá. Pero va a ser igual a la probabilidad a priori de esa B, que básicamente sería la probabilidad de que sea de la máquina B. Miren que ahora estamos partiendo de aquí hacia allá. Por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que ya sé que es de la máquina B. Sobre la sumatoria de todas de esas probabilidades a priori. O sea, la misma probabilidad de la máquina B, o sea, de que sea defectuosa, dado que viene de la máquina B, más la probabilidad de que sea de la máquina A por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que ya sé que viene de la máquina A, más la probabilidad de que sea de la máquina C por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que ya sé que viene de la máquina C. Y este es el teorema de Bayes, o sea, una probabilidad posterior y que partió de acá, mire, defectuosa, que sea de la máquina B, va a ser igual a la probabilidad a priori de ese mismo ítem o de esa misma relación que me están preguntando, o sea, de B a priori, sobre la sumatoria de todas las a priori de las defectuosas. Ya nosotros habíamos hallado en el ejercicio anterior cuánto era esta sumatoria, porque nos los pedía en el primer punto, y nos había dado punto 146, ¿cierto? Es punto 146. De todos modos, confirman, punto 146 sobre la probabilidad. Miren que esta es la sumatoria. Y arriba en el numerador teníamos entonces a punto 3 por 0.04, que eso nos daba punto 12 dividido 0.146. O sea que nos va a dar como resultado esa probabilidad, vamos a hacerlo en la calculadora, esa probabilidad nos va a dar como resultado, miremos, sería punto 12 dividido punto 146. Eso nos da 8 y eso nos da como resultado 0. ¿Cierto? 0.
0.82. Perdón. Eso nos va a dar como resultado 0.82. Y el resultado de esa división es de 0.82. O sea, un 82%. Básicamente es el teorema de Bayes. Ya saben, si me preguntan una posteriori, yo lo puedo relacionar a través de las probabilidades a priori. Muchas gracias. Estaremos viendo el punto C. Simplemente el punto C, para no dejarlo así corto. Recuerden que si van a hallar entonces la probabilidad de la máquina A, entonces sería 0.3 por .45 dividido la totalidad, que también es .146. Para la máquina B, .04, la que acabamos de hallar, por .03 dividido la totalidad. Y para la máquina C, .05 por .25 dividido los .146. Luego es muy fácil comparar cuál es la mayor probabilidad, ¿cierto? Cuál máquina tendrá la mayor probabilidad de producir una pieza defectuosa. Ahora, si por ejemplo nos preguntaran sobre las no defectuosas, entonces decir, encontraron una pieza no defectuosa y me dicen cuál es la probabilidad entonces de que sea de la máquina A o de la máquina B o de la máquina C, dado que es no defectuosa, entonces ya serían los cálculos con .45 por .97, .3 por .96, .25 por .95. Listo. Eso es todo. Ojalá hayan comprendido el teorema de Bayes. Muchas gracias.